Mercedes subió a la plataforma de subasta sintiendo los ojos de hombres hambrientos, mientras su padre sollozaba impotente, sabiendo que sus hermanas serían vendidas por separado. Un guerrero apache con ojos que conocían el mismo dolor vació todo su oro y exigió llevarse a las 3. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo se levantaba en remolinos secos sobre el camino de tierra que atravesaba San Miguel del Desierto, un pueblo olvidado en la frontera norte de México, donde el sol castigaba sin piedad y las esperanzas se marchitaban como flores bajo las piedras. El año era 1867, y en una pequeña casa de adobe con ventanas estrechas y techo de tejas rojas vivía Rodrigo Mendoza, un hombre cuyo rostro había envejecido 20 años en apenas 5. Sus manos callosas descansaban sobre la mesa de madera áspera, temblando ligeramente mientras observaba los 3 pares de ojos que lo miraban desde el otro lado. Mercedes, la mayor de 14 años, tenía el cabello negro recogido en una trenza gruesa y los ojos del color de la miel oscura. A su lado, Soledad, de 11 años, se aferraba al brazo de su hermana con dedos pequeños y nerviosos. La más pequeña, Esperanza, apenas cumplidos 8 años, sostenía contra su pecho una muñeca de trapo hecha por su madre muerta. Rodrigo cerró los ojos un instante. La imagen de Catalina aún lo visitaba en sueños, su esposa bella y fuerte que había muerto al dar a luz a Esperanza, dejándolo solo con 3 hijas en un mundo que no perdonaba a los hombres sin herederos varones. En San Miguel, un hombre se medía por sus hijos hombres, por los brazos fuertes que podían trabajar la tierra, defender el hogar, continuar el apellido con orgullo. Desde que murió Catalina, los susurros comenzaron. Primero fueron las miradas de lástima en la cantina, luego los comentarios entre los comerciantes, después las sonrisas burlonas cuando pasaba con sus 3 hijas al mercado. «Pobre Rodrigo», decían, «no tuvo la fortuna de tener un varón que valiera la pena». Las palabras lo quemaban como brasas sobre la piel. Pero lo que realmente lo destruía era verlas reflejadas en los ojos de sus propias hijas, que comenzaban a sentirse como una carga en lugar de bendiciones. «Papá», la voz de Mercedes rompió el silencio espeso de la tarde. «¿Por qué nos miras así?». Él abrió los ojos lentamente. ¿Cómo explicarles? ¿Cómo decirles que el hacendado don Sebastián Cortés había venido esa misma mañana a reclamar las deudas que Rodrigo había acumulado tras la muerte de Catalina? Medicinas que nunca llegaron a tiempo, el funeral digno que prometió darle, las semillas que compró a crédito para la última cosecha que se perdió por la sequía. 400 pesos de plata, una fortuna imposible. «No es nada, mija», mintió, pero su voz se quebró al final de la frase. Mercedes no era tonta. Había cumplido 14 años hacía 2 semanas, y aunque Rodrigo intentaba protegerlas, ella sabía que algo terrible se avecinaba. Lo había notado en la forma en que su padre contaba y recontaba las monedas cada noche, en cómo había vendido el caballo, después las herramientas, finalmente los aretes de plata de su madre. «¿Qué va a pasar con nosotras?», preguntó Soledad con voz pequeña. Rodrigo se levantó bruscamente, volteándose hacia la ventana para que no vieran las lágrimas que amenazaban con brotar. Afuera, el sol descendía tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar desgracias. En la distancia podía ver la casa grande de don Sebastián, esa construcción imponente de 2 pisos que se alzaba como un recordatorio constante de su propia miseria. Esa mañana, el hacendado había sido claro. «Rodrigo, te he dado tiempo suficiente. O me pagas los 400 pesos antes del próximo domingo, o tomaré tu casa, tu tierra y todo lo que posees, y si eso no es suficiente».
Los ojos de don Sebastián se habían posado en Mercedes con una mirada que hizo que la sangre de Rodrigo hirviera de ira e impotencia. Bueno, digamos que hay otras formas de saldar deudas. El corazón de Rodrigo se había detenido en ese momento. Conocía las historias. Sabía lo que les pasaba a las muchachas bonitas de familias pobres cuando caían en manos de hombres poderosos. Mercedes sería vendida como sirvienta o peor, terminaría como concubina de algún comerciante viejo. Soledad y Esperanza serían separadas, enviadas a trabajar a casas lejanas donde probablemente nunca más se verían. No, susurró Rodrigo contra el vidrio empolvado de la ventana. No permitiré que las separen. Pero, ¿qué opciones tenía? No había parientes que pudieran ayudar. Los vecinos apenas sobrevivían con lo suyo. El cura del pueblo le había dado palabras de consuelo, pero ninguna solución práctica. Rodrigo era un hombre honrado, trabajador, pero en un mundo donde los hombres sin hijos varones no tenían voz. Su honor valía menos que el polvo bajo sus botas. Esa noche, después de que las niñas se durmieran abrazadas en el único catre que compartían, Rodrigo se sentó bajo las estrellas con una botella de mezcal que había guardado para ocasiones especiales. Bebió despacio, dejando que el líquido ardiente quemara su garganta mientras las lágrimas finalmente rodaban libremente por sus mejillas curtidas por el sol. Mañana tendría que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer llegó sin piedad, como siempre lo hacía en San Miguel del Desierto. Rodrigo no había dormido. Sus ojos enrojecidos observaban el techo de vigas mientras escuchaba la respiración suave de sus hijas en la habitación contigua. Cada inhalación era un recordatorio de lo que estaba a punto de perder, de la traición que estaba considerando contra su propia sangre. Se levantó con el cuerpo pesado, como si cargara piedras sobre los hombros. Se lavó la cara con el agua fría de la jofaina, mirando su reflejo distorsionado en el espejo rajado que colgaba de la pared. El hombre que le devolvía la mirada era un desconocido. Ojos hundidos, mejillas flacas, cabello prematuramente gris. ¿Cuándo había envejecido tanto? ¿Cuándo se había convertido en esta sombra de sí mismo? «Catalina», susurró al reflejo, «perdóname por lo que estoy a punto de hacer». La respuesta fue el silencio. Siempre era el silencio. Esa mañana, mientras Mercedes preparaba tortillas y frijoles para el desayuno, Rodrigo salió sin decir palabra. Sus pasos lo llevaron hacia el único lugar donde podría encontrar respuestas: la cantina de don Felipe Ruiz, un hombre que conocía todos los secretos sucios del pueblo, todas las transacciones que ocurrían bajo la mesa cuando la desesperación llamaba a la puerta. La cantina olía a tabaco rancio y tequila derramado. Aunque apenas pasaban de las 8 de la mañana, ya había varios hombres inclinados sobre sus mesas, ahogando sus propias miserias en vasos manchados. Don Felipe limpiaba el mostrador con un trapo grasiento. Sus ojos pequeños y calculadores se posaron en Rodrigo en cuanto cruzó la puerta. «Rodrigo Mendoza», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué raro verte por aquí a esta hora. ¿Qué te trae?» Rodrigo se sentó en un taburete, las manos temblándole sobre el mostrador de madera oscura. «Necesito consejo, don Felipe. Consejo de negocios». El cantinero dejó el trapo a un lado y se inclinó hacia adelante interesado. En este pueblo, cuando un hombre como Rodrigo venía buscando consejo de negocios, solo podía significar una cosa: desesperación absoluta. «Dime, amigo», ronroneó don Felipe, «¿cuánto debes?» «400 pesos». El cantinero silbó bajito. «Eso es mucho dinero. Don Sebastián no es conocido por su paciencia. ¿Qué tienes para ofrecer?» Rodrigo cerró los ojos. Las palabras que estaba a punto de pronunciar le quemaban la garganta como veneno. Tengo 3 hijas.
El silencio que siguió fue denso, sofocante. Don Felipe se enderezó lentamente, estudiando el rostro de Rodrigo con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto macabro por el nivel de desesperación que se requería para llegar a ese punto. ¿Sabes lo que estás diciendo?, preguntó en voz baja. Sí, la voz de Rodrigo era apenas un susurro. Lo sé. Don Felipe sirvió 2 vasos de tequila, deslizando uno hacia Rodrigo. Bebe primero. Lo que voy a decirte no es fácil de escuchar. Rodrigo bebió. El alcohol le quemó la garganta, pero el dolor físico era bienvenido, comparado con el tormento que carcomía su alma. Hay maneras, comenzó don Felipe, eligiendo sus palabras con cuidado, de saldar ese tipo de deudas. Los rancheros siempre necesitan trabajadoras domésticas. Los comerciantes que viajan buscan esposas jóvenes. Incluso hay familias ricas en la ciudad que pagan bien por muchachas educadas que puedan servir en sus casas. ¿Cuánto? La voz de Rodrigo sonaba muerta. Depende de la muchacha. La mayor, Mercedes, con 14 años y bonita como es, podría traer 150 pesos. Tal vez 200 si encontramos el comprador correcto. Las otras 2 más jóvenes menos. Soledad quizás 80, 90. La pequeña 50 si tienes suerte. Rodrigo hizo los cálculos mentalmente. Con suerte, 320 pesos. No sería suficiente para pagar toda la deuda, pero sí para evitar que don Sebastián le quitara la casa y la tierra. Y lo más importante, podría asegurarse de que sus hijas fueran a buenos hogares, no arrebatadas por el capricho de un hombre poderoso. Hay otra opción, continuó don Felipe, sirviéndose su propio vaso. Una que es menos personal, pero más eficiente. ¿Cuál? Una subasta. La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Rodrigo levantó la vista bruscamente. El próximo domingo hay mercado, explicó don Felipe. Vienen comerciantes de todo el norte, rancheros, tratantes de ganado, algunos indios apaches que bajan a comerciar pieles y artesanías. Si organizamos una subasta discreta, podrías conseguir mejores precios. Los hombres compiten entre sí, suben las ofertas. He visto muchachas comunes venderse por el doble de su valor cuando hay varios interesados. No son ganado, gruñó Rodrigo, pero su voz carecía de convicción. No, no lo son, acordó don Felipe con calma. Son tu salvación, y la de ellas también. Preferirías que don Sebastián las tome como pago parcial. ¿Sabes lo que les haría? Al menos así tú decides quién se las lleva. Puedes asegurarte de que vayan con hombres decentes, con familias que las traten bien. Rodrigo apoyó la cabeza entre las manos. En su mente veía el rostro de Mercedes, su sonrisa tímida cuando le enseñaba a Esperanza a bordar. Veía a Soledad cantando mientras lavaba la ropa en el río. Veía a la pequeña Esperanza durmiendo abrazada a su muñeca de trapo. ¿Cómo podía siquiera considerar esto? Pero entonces recordó la mirada de don Sebastián, la forma en que sus ojos habían recorrido el cuerpo de Mercedes. Recordó las historias de otras muchachas que habían desaparecido después de que sus familias no pudieran pagar sus deudas. Recordó que en 3 días, si no hacía algo, él perdería todo control sobre lo que les pasara a sus hijas. ¿Cuándo?, preguntó finalmente, cada palabra arrancándole un pedazo del alma. Domingo al mediodía, en la plaza del mercado. Yo me encargo de los anuncios discretos. Rodrigo asintió lentamente, sin atreverse a mirarse las manos, sin atreverse a pensar en lo que acababa de acordar. Cuando salió de la cantina, el sol brillaba con fuerza cegadora. El mundo seguía girando, indiferente a la tragedia que acababa de nacer en ese cuarto oscuro y maloliente. En 4 días, sus hijas estarían en manos de extraños y él tendría que vivir con esa decisión por el resto de su vida. O al menos, eso pensaba.
porque ni Rodrigo, ni don Felipe, ni nadie en San Miguel del Desierto podía prever lo que sucedería ese domingo. Nadie podía imaginar al hombre que se presentaría ante la subasta, con ojos como obsidiana y un corazón marcado por su propia pérdida. Rodrigo regresó a casa cuando el sol ya había alcanzado su punto más alto en el cielo despiadado. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso, pero él no las notaba. Su mente estaba en otra parte, atrapada entre el pasado y el futuro inminente, incapaz de permanecer en el presente que se desmoronaba a su alrededor. Al abrir la puerta de madera, el contraste entre la luz exterior y la penumbra interior lo cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, vio a Mercedes cosiendo junto a la ventana, sus dedos hábiles guiando la aguja con la misma paciencia que había heredado de su madre. Soledad barría el piso de tierra compactada, cantando en voz baja una canción que Catalina solía tararear. Y Esperanza, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, jugaba con su muñeca de trapo, inventándole historias en las que la muñeca era una princesa que vivía en un castillo de nubes. «¡Papá!». Mercedes levantó la vista y sonrió. «¿Dónde estabas? Ya casi está lista la comida». Rodrigo no pudo sostenerle la mirada. Se quitó el sombrero y lo colgó en el gancho junto a la puerta, usando ese momento para recomponerse. «Tuve que hacer unos mandados, mija. Nada importante». Pero Mercedes conocía a su padre. Había algo en la tensión de sus hombros, en la forma en que evitaba mirarlas directamente, que le decía que algo había cambiado, algo malo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Rodrigo intentaba actuar con normalidad, pero cada momento compartido con sus hijas se sentía como una despedida. Cuando Mercedes le servía tortillas calientes en el desayuno, él memorizaba la forma en que sus manos se movían con gracia. Cuando Soledad lo abrazaba antes de dormir, él inhalaba profundamente el aroma de su cabello, jabón de lavanda y juventud. Cuando Esperanza le pedía que la cargara porque sus piernas cortas no podían seguir su paso, él la sostenía un poco más fuerte, un poco más tiempo. «¿Papá?», preguntó Esperanza una tarde mientras caminaban al pozo a buscar agua. «¿Por qué lloras?». Rodrigo se llevó rápidamente una mano al rostro, sorprendido de encontrarlo húmedo. «Es el polvo, mi amor. Solo es el polvo que me entra en los ojos». Pero Esperanza, con la sabiduría inexplicable de los niños, sacudió su cabecita. «No es polvo. Estás triste. ¿Es por mamá?». El corazón de Rodrigo se hizo pedazos. «Sí, pequeña. Extraño mucho a tu mamá». «Yo también», susurró Esperanza, tomándolo de la mano con sus deditos pequeños. «Pero todavía te tenemos a ti, y tú nos tienes a nosotras». Rodrigo tuvo que voltearse para que no lo viera llorar de verdad. El viernes por la noche, 2 días antes de la subasta, don Felipe vino a visitarlo cuando las niñas ya dormían. Traía consigo un documento escrito con letra apretada. Los términos de la subasta, las condiciones, las reglas. Rodrigo lo leyó a la luz temblorosa de una vela, cada palabra golpeándolo como un puñetazo. «Tendrán que estar presentables», dijo don Felipe en voz baja, consciente de las niñas durmiendo en la habitación contigua. «Limpias, con la mejor ropa que tengan. Los compradores querrán verlas bien, evaluar su valor». «No son yeguas», gruñó Rodrigo entre dientes. «No», acordó don Felipe con voz neutra, «pero así es como funciona esto. Si quieres buenos precios, tienen que lucir como buena inversión. Piénsalo como presentarlas de la mejor manera para asegurar que vayan con familias decentes». La lógica era retorcida, pero Rodrigo ya estaba demasiado profundo en el abismo para discutir. Firmó el documento con mano temblorosa, vendiendo oficialmente el derecho a subastar a sus propias hijas. Cuando don Felipe se fue, Rodrigo se quedó sentado en la oscuridad durante horas. En algún momento de la madrugada escuchó pasos suaves. Mercedes apareció en el umbral, envuelta en un chal delgado. «No puedes dormir tampoco»,
dijo ella en voz baja. No era una pregunta. Rodrigo la miró. En la penumbra, con la luz de la luna filtrándose por la ventana, se parecía tanto a Catalina que le dolía respirar. «Ven, siéntate conmigo». Mercedes se sentó a su lado en el banco de madera. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. «Sé que algo va a pasar», dijo con voz firme pero suave. «He visto cómo nos miras estos días, como si fuéramos a desaparecer». Rodrigo sintió que el mundo se detenía. «Mija, no tienes que decirme qué es», continuó Mercedes. «Solo prométeme algo. Pase lo que pase, cuida a Soledad y a Esperanza. Ellas son más pequeñas, me necesitan». Las lágrimas finalmente brotaron sin control de los ojos de Rodrigo. «Mercedes, yo...» Ella colocó su mano pequeña sobre la de él. «Está bien, papá. Sé que haces lo que puedes. Mamá me dijo una vez antes de morir que la vida nos pone pruebas difíciles, que a veces no hay buenas opciones, solo opciones menos malas. Eras muy pequeña cuando ella murió. ¿Cómo recuerdas eso?». «Porque fueron sus últimas palabras para mí». Mercedes miró al techo, parpadeando rápido para contener sus propias lágrimas. «Me hizo prometerle que cuidaría a mis hermanas, que seríamos fuertes juntas, que nunca nos separaríamos». La promesa cayó sobre Rodrigo como una losa de piedra. Sus hijas no serían separadas si él podía evitarlo. Pero, ¿cómo? Los compradores raramente querían más de una muchacha a la vez. 3 hermanas juntas eran una carga, no una bendición. Esa noche, padre e hija se quedaron despiertos hasta el amanecer, sin hablar mucho más, simplemente compartiendo el peso silencioso de un futuro incierto. Cuando el sol comenzó a pintar el cielo de colores rosados y dorados, Mercedes se levantó y besó la frente de su padre. «Pase lo que pase el domingo», susurró. «Recuerda que te queremos y que mamá estaría orgullosa de que luchaste hasta el final». Rodrigo la observó regresar a la habitación, su figura pequeña, pero digna, desapareciendo en las sombras. No sabía que en menos de 48 horas, un extraño con ojos oscuros como la noche y un corazón roto por su propia pérdida, cambiaría el destino de todas ellas de maneras que ninguno podría imaginar. El domingo se acercaba como una tormenta inevitable. El domingo amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tragedia a punto de desarrollarse. San Miguel del Desierto despertaba lentamente, el repique de las campanas de la iglesia llamando a misa como cada domingo. Ajeno al drama que se cocinaría en la plaza del mercado apenas unas horas después. Rodrigo se levantó antes del alba. No había dormido más que unos minutos dispersos, acosado por pesadillas donde las manos de su esposa muerta lo señalaban acusadoramente. Se quedó sentado al borde de su cama, observando la luz gris del amanecer filtrarse por la ventana, sabiendo que este sería el último amanecer que vería como padre de 3 hijas bajo su techo. Mercedes fue la primera en despertar. Encontró a su padre en la cocina, mirando fijamente la taza de café que se había enfriado en sus manos sin haberla probado. Ella no dijo nada. Simplemente se acercó y comenzó a preparar el desayuno con movimientos mecánicos. El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo que no podían decirse. Cuando Soledad y Esperanza despertaron, encontraron sobre sus camas vestidos limpios que no habían visto antes. Mercedes los había lavado y planchado durante la noche, usando las últimas gotas de agua perfumada que quedaban de su madre. Los vestidos no eran elegantes, pero estaban impecables, sin una sola arruga o mancha. «¿Por qué tenemos que vestirnos tan bonito?», preguntó Esperanza con inocencia, sosteniendo el vestido blanco contra su pecho pequeño. «¿Vamos a algún lugar especial?». Soledad, más astuta que su hermana menor,
Miraba a Mercedes con ojos llenos de preguntas silenciosas. Mercedes se arrodilló frente a Esperanza, ajustándole el cuello del vestido con manos temblorosas. Sí, pequeña, vamos al mercado con papá. Queremos que luzcas hermosa. ¿Vamos a comprar dulces? Los ojos de Esperanza brillaron con esperanza. Tal vez, mintió Mercedes con voz quebrada, tal vez. A las 10 de la mañana, cuando el sol ya quemaba con fuerza, la plaza del mercado de San Miguel comenzaba a llenarse. Los domingos siempre atraían comerciantes de pueblos vecinos, pero hoy había más movimiento de lo usual. Don Felipe había cumplido su palabra. Los anuncios discretos habían llegado a oídos interesados. Había rancheros con sombreros de ala ancha y botas de cuero fino, evaluando el ganado y las mercancías con ojos expertos. Comerciantes ambulantes pregonaban sus productos: telas, herramientas, especias traídas desde la costa, y mezclados entre la multitud, rostros que Rodrigo reconocía con un nudo en el estómago, hombres que no venían por mercancía común. Don Sebastián Cortés estaba ahí, con su traje oscuro y su bastón de caoba, observando todo desde la sombra de un portal. Sus ojos pequeños y calculadores ya habían localizado a Rodrigo y sus hijas. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Había venido a ver el espectáculo, a presenciar la humillación final del hombre que le debía dinero. También estaba don Alonso Ramírez, un viejo terrateniente viudo conocido por su colección de sirvientas jóvenes, que rara vez duraban más de 2 años antes de desaparecer misteriosamente. Su mirada lasciva ya había encontrado a Mercedes, recorriéndola de arriba abajo como si fuera ganado en exhibición. Y en los márgenes de la plaza, donde los árboles daban sombra y los puestos eran más humildes, había otro grupo, los comerciantes apaches que bajaban una vez al mes a intercambiar pieles, artesanías y hierbas medicinales por herramientas, telas y sal. La gente del pueblo los toleraba porque traían mercancía valiosa, pero mantenían su distancia, mirándolos con una mezcla de desconfianza y desdén. Entre ellos destacaba un hombre, alto, de hombros anchos, vestía una mezcla de ropas tradicionales apaches y prendas mexicanas adquiridas en comercio. Su cabello negro caía suelto hasta los hombros y en su cintura llevaba un cinturón adornado con cuentas de turquesa. Pero lo más notable eran sus ojos, oscuros como la obsidiana, pero con una profundidad que hablaba de pérdidas profundas y sabiduría ganada con dolor. Su nombre era Nahuel, que en su lengua significaba jaguar. Había venido a San Miguel como cada mes, trayendo pieles de venado curtidas y mantas tejidas por las mujeres de su tribu. Pero hoy había algo diferente en el aire del mercado, algo que le erizaba la piel y le hacía sentir que había venido por algo más que comercio. Rodrigo llegó con sus hijas al mediodía exacto, como le había indicado don Felipe. Mercedes caminaba con la cabeza alta, aunque sus manos temblaban al sostenerlas de sus hermanas. Soledad había dejado de hacer preguntas, su rostro pálido, revelando que finalmente comprendía lo que estaba sucediendo. Esperanza, bendecida por su inocencia, seguía mirando los puestos con curiosidad, señalando juguetes de madera y dulces de colores. Don Felipe los esperaba cerca de la plataforma de madera donde usualmente se subastaba ganado. Su expresión era profesionalmente neutral, pero había cierta incomodidad en la forma en que evitaba mirar directamente a las niñas. «Rodrigo», dijo en voz baja, «es hora». El corazón de Rodrigo dejó de latir por un segundo. Sus piernas se sintieron como agua. Mercedes apretó su mano con fuerza y en ese contacto él sintió el perdón que no merecía, el amor que lo destruía. «Papá», susurró Mercedes, «pase lo que pase, recuerda que te queremos». Rodrigo no pudo responder. Si abría la boca, estaba seguro de que saldría un grito que desgarraría el cielo. La multitud comenzó a reunirse alrededor de la plataforma.
algunos con curiosidad morbosa, otros con intenciones específicas, y en las sombras, bajo el árbol de mezquite, Nahuel observaba con atención creciente. Algo en la escena lo perturbaba profundamente. Había visto muchas cosas en su vida, había perdido mucho, pero esto era diferente. Don Felipe subió a la plataforma y alzó las manos para pedir silencio. El murmullo de la multitud se apagó. El destino de 3 hermanas estaba a punto de decidirse y nadie, absolutamente nadie, podía prever lo que sucedería en los próximos minutos. Don Felipe carraspeó antes de hablar, su voz resonando sobre el murmullo de la multitud reunida. El sol caía implacable sobre la plaza, haciendo brillar el sudor en las frentes de los presentes y arrancando destellos de los adornos de plata que algunos hombres llevaban en sus sombreros. «Señores», comenzó don Felipe, con un tono que intentaba sonar profesional pero que temblaba ligeramente en los bordes. «Como saben, Rodrigo Mendoza es un hombre honrado que ha caído en tiempos difíciles. Hoy, en un acto de responsabilidad, ofrece a sus 3 hijas para servicio doméstico y compañía honorable». Las palabras servicio doméstico y compañía honorable sonaban obscenamente eufemísticas. Todos sabían lo que realmente significaban. Mercedes, Soledad y Esperanza estaban paradas junto a la plataforma, agarradas de las manos como si fueran una sola criatura. Mercedes mantenía la barbilla alta, negándose a darles a estos hombres la satisfacción de verla llorar. Soledad temblaba visiblemente, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a dejar caer, y Esperanza, finalmente comprendiendo que algo terrible estaba pasando, se aferraba a la muñeca de trapo contra su pecho, su labio inferior temblando. «Comenzaremos con la mayor», anunció don Felipe, haciendo una señal para que Mercedes subiera a la plataforma. Rodrigo sintió que el mundo se desmoronaba. Extendió una mano hacia su hija, pero ella le dio una mirada que decía más que 1000 palabras. «Soy fuerte. Puedo hacer esto, por nosotras». Mercedes subió los 3 escalones de madera con la gracia de una reina caminando hacia el cadalso. Se paró en el centro de la plataforma, sus manos entrelazadas frente a ella, su vestido blanco ondeando levemente con la brisa caliente. «Mercedes Mendoza», declaró don Felipe, 14 años, sana, educada, sabe coser, cocinar, leer y escribir, una joya para cualquier hogar que necesite servicios domésticos de calidad. «¡100 pesos!», gritó una voz desde la multitud. Era un comerciante gordo con anillos en cada dedo. «¡120!», contradijo otro, un ranchero con cicatrices en el rostro. Don Alonso Ramírez dio un paso al frente, sus ojos recorriendo a Mercedes de una manera que hizo que Rodrigo quisiera arrancarle los ojos. «150 pesos, y me la llevo hoy mismo». El silencio cayó sobre la plaza. 150 era una suma considerable. Don Felipe miró a Rodrigo, quien sintió que le arrancaban el alma del pecho. Si aceptaba, Mercedes se iría con ese monstruo, y todos sabían qué les pasaba a las muchachas en su hacienda. «160. Una nueva voz se alzó, salvando a Rodrigo de tener que responder. Las ofertas continuaron subiendo. Mercedes permaneció inmóvil en la plataforma, con los ojos fijos en un punto lejano del horizonte, como si su espíritu ya hubiera volado lejos de su cuerpo. Cuando las ofertas alcanzaron los 200 pesos, don Felipe levantó su mano. «Vendida por 200 pesos a don Esteban Vargas». El martillo golpeó la madera con un sonido que retumbó en el pecho de Rodrigo como un disparo. Mercedes bajó de la plataforma con pasos mecánicos, pasando junto a su padre sin mirarlo, no por rencor, sino porque si lo miraba se derrumbaría. «Ahora la segunda», anunció don Felipe con voz más tensa. «Soledad Mendoza, 11 años». «No»,
El grito desgarrador de esperanza cortó el aire. La niña pequeña se aferró a su hermana con tanta fuerza que casi la tumba. «No se pueden llevar a Sole, prometimos quedarnos juntas». Mercedes cayó de rodillas, abrazando a sus dos hermanas menores mientras sollozaban. La escena era tan desgarradora que incluso algunos de los hombres más duros en la multitud desviaron la mirada, incómodos. «Sepárenlas», ordenó don Felipe a dos hombres que se acercaron a la fuerza. Fue entonces cuando Nahuel se movió. El guerrero apache había estado observando toda la escena desde las sombras con una expresión cada vez más oscura. Había visto muchas cosas crueles en su vida. Había sobrevivido a la masacre de su propia familia, pero esto era una profanación de algo sagrado. Sus pasos resonaron sobre las piedras de la plaza mientras avanzaba hacia la plataforma. La multitud se apartó instintivamente, creando un camino. Había algo en su porte, en la forma en que se movía, que comandaba respeto incluso entre quienes lo despreciaban por su sangre. «Esperen», su voz era profunda, con un acento marcado pero perfectamente comprensible. Don Felipe se volvió, sorprendido. «Este no es asunto tuyo, indio. Todo es asunto mío cuando veo una injusticia», respondió Nahuel, deteniéndose al pie de la plataforma. Sus ojos encontraron primero a las tres niñas, todavía aferradas entre sí, luego a Rodrigo, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y desesperación. «Estas niñas se venden separadas». «Así es como funciona», gruñó don Felipe. Nahuel asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión de enormes proporciones. Se quitó el morral de piel que llevaba cruzado sobre el pecho y lo abrió. Dentro brillaba el oro, monedas de oro genuino que había acumulado comerciando durante años, su única riqueza en el mundo. «Yo las compro», dijo con voz firme y clara. «A las tres, juntas». El mercado quedó en silencio absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Todos miraban al apache con incredulidad, algunos con burla, otros con asombro genuino. «¿Qué dijiste?», preguntó don Felipe, seguro de haber escuchado mal. Nahuel vació el contenido de su morral sobre el mostrador junto a la plataforma. Las monedas de oro tintinearon, capturando la luz del sol. Había suficiente oro ahí para comprar una buena parcela de tierra, o varios caballos, o 400 pesos en oro, declaró Nahuel, mirando directamente a Rodrigo. «Por las tres, no las separaré. Esa es mi oferta». El silencio que siguió a la oferta de Nahuel era tan denso que parecía tener peso propio. Las monedas de oro brillaban sobre el mostrador como pequeños soles, más dinero del que muchos en la plaza verían en toda su vida. 400 pesos. Exactamente la cantidad que Rodrigo necesitaba para saldar su deuda con don Sebastián. «Esto es un insulto», rugió don Alonso Ramírez, dando un paso al frente con el rostro enrojecido de ira. «¿Desde cuándo un salvaje puede participar en asuntos de gente civilizada? Estas son muchachas mexicanas, cristianas». Un murmullo de acuerdo recorrió a varios hombres en la multitud, pero otros, especialmente los comerciantes que conocían a Nahuel de años de tratos honestos, permanecieron callados, sus expresiones pensativas. Don Felipe se rascó la barba, claramente en conflicto. Por un lado, el oro era real, y la cantidad superaba con creces cualquier otra oferta que podrían conseguir por las tres niñas juntas. Por otro lado, entregar muchachas cristianas a un apache traería consecuencias sociales que podrían arruinar su reputación. «El oro es bueno», dijo don Felipe lentamente, pesando cada palabra, «pero la pregunta es si tengo derecho», completó Nahuel con voz tranquila pero firme. Se volvió hacia la multitud, su postura erguida y digna. «He comerciado en este pueblo durante 10 años. Nunca he robado, nunca he mentido. He pagado precios justos por todo lo que he comprado. Mi oro es tan bueno como el de cualquier hombre aquí.
«Pero no eres un hombre», gritó alguien desde atrás. «Eres un indio». Nahuel no se inmutó. Sus ojos encontraron a Rodrigo, quien estaba paralizado, mirando alternativamente el oro, a sus hijas sollozando abrazadas y al hombre apache que ofrecía lo imposible. «Rodrigo Mendoza», dijo Nahuel directamente, ignorando a todos los demás. «Mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Por qué estás haciendo esto?» La pregunta, tan directa y sin juicios, atravesó a Rodrigo como una lanza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. «Tengo una deuda, 400 pesos. Si no pago, don Sebastián se llevará mi casa, mi tierra y a mis hijas de todas formas. Al menos así puedo controlar a dónde van, asegurarme de que no sufran tanto», terminó Nahuel con suavidad. Había algo en sus ojos, una comprensión profunda del dolor que iba más allá de las palabras. «Conozco esa desesperación. La he vivido». Se acercó más a la plataforma, pero no de manera amenazante, sino con la cautela de quien se acerca a un animal herido. «Hace 3 años, soldados mexicanos atacaron mi campamento. Quemaron nuestras tiendas. Mi esposa estaba embarazada. Murió en el fuego. Mi hija pequeña, apenas 4 años, intentó huir. La encontré al día siguiente al lado del río, con una bala en la espalda». El aire pareció escaparse de la plaza. Incluso don Alonso cerró la boca, sorprendido por la confesión cruda y dolorosa. «Desde ese día», continuó Nahuel, su voz más gruesa pero firme, «he cargado ese oro conmigo. Era para su futuro, para construirles una casa, para darles una vida mejor. Pero ellas ya no están, y yo solo vivo porque mi cuerpo no sabe cómo dejar de respirar». Mercedes, aún abrazando a sus hermanas, levantó la cabeza para mirarlo. En sus ojos había lágrimas, pero también algo más: reconocimiento. Este hombre conocía su dolor porque vivía en el suyo propio. «No voy a separarlas», dijo Nahuel mirando directamente a las 3 niñas. «Prometo sobre la memoria de mi esposa y mi hija que no las separaré, no las tocaré, no les haré daño. Solo necesito que mi oro sirva para algo bueno. Necesito que la muerte de mi familia tenga algún significado». Rodrigo se derrumbó. Sus rodillas tocaron el polvo de la plaza mientras sollozaba abiertamente, sin pudor, sin orgullo. «Dios mío, perdóname. Catalina, perdóname». Don Sebastián Cortés, quien había estado observando todo con creciente irritación, dio un paso al frente golpeando su bastón contra las piedras. «Suficiente de este circo. Rodrigo Mendoza me debe 400 pesos. Si este individuo tiene el dinero, que lo pague. No me importa quién compre a las muchachas mientras reciba lo que se me debe». Era la codicia hablando, no la moral. Pero en ese momento esa codicia era la salvación. Don Felipe miró a Rodrigo, quien apenas podía respirar entre sollozos. «Rodrigo, tú tienes la última palabra. Son tus hijas. ¿Aceptas el trato?» El mundo se redujo a ese momento. Rodrigo levantó la vista hacia sus hijas. Mercedes lo miraba con una expresión que lo destrozó. Comprensión absoluta. Ella sabía que cualquier elección que hiciera su padre sería la incorrecta y la correcta al mismo tiempo. Con voz quebrada, Rodrigo susurró: «Prométeme, prométeme que las mantendrás juntas». Nahuel colocó su mano derecha sobre su corazón. «Lo juro por todo lo que he perdido. Ellas permanecerán juntas, siempre». Entonces, Rodrigo apenas podía formar las palabras: «Acepto». Don Felipe levantó el martillo con mano temblorosa. «Vendidas las 3 hermanas Mendoza a Nahuel del pueblo apache, por 400 pesos en oro». El martillo cayó. El sonido resonó como el final de una era y el comienzo de otra. El martillazo aún resonaba en los oídos de todos cuando Nahuel recogió sus monedas de oro del mostrador y las contó cuidadosamente frente a don Sebastián Cortés.
El hacendado las examinó con avaricia apenas disimulada, mordiéndolas una por una para verificar su autenticidad. Satisfecho, las guardó en una bolsa de cuero con un gesto brusco. «La deuda está saldada», declaró sin mirar a Rodrigo. «Tu casa y tu tierra siguen siendo tuyas, Mendoza, aunque dudo que puedas vivir allí en paz después de lo que has hecho hoy». Don Sebastián se alejó entre la multitud que comenzaba a dispersarse con murmullos escandalizados. Algunos miraban a Nahuel con desprecio abierto, otros con curiosidad mórbida, preguntándose qué haría un apache con 3 muchachas mexicanas. Las especulaciones ya comenzaban a volar como buitres sobre carroña. Rodrigo permaneció de rodillas en el polvo, incapaz de levantarse, incapaz de mirar a sus hijas. Mercedes fue quien se acercó primero. Se arrodilló frente a él y colocó sus manos sobre las mejillas húmedas de su padre, obligándolo gentilmente a mirarla. «Papá», susurró con voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro, «nos salvaste, nos mantuviste juntas, eso es lo que importa». «Te fallé», sollozó Rodrigo, «fallé a tu madre, les fallé a todas». «No». Mercedes sacudió la cabeza con determinación. «Hiciste lo único que podías hacer, y ese hombre», miró hacia Nahuel, quien esperaba a una distancia respetuosa junto con sus compañeros apaches. «Ese hombre tiene ojos buenos, lo vi en su cara cuando habló de su familia, no nos hará daño». Soledad y Esperanza se unieron al abrazo, las 4 cabezas juntas en un círculo de dolor compartido. Esperanza sollozaba incontrolablemente, aferrándose a su muñeca de trapo como si fuera lo único real en un mundo que se había vuelto incomprensible. «No quiero irme, papá», lloró la pequeña, «no quiero dejarte solo». Rodrigo la abrazó con fuerza, aspirando el aroma de su cabello, memorizando el peso de su cuerpecito contra el suyo. «Yo también me quiero quedar contigo, mi cielo. Pero tienes que ser valiente ahora. Tienes que cuidar de tus hermanas y dejar que ellas te cuiden a ti». El abrazo se prolongó hasta que Nahuel se acercó con pasos suaves. No los apuró, no los interrumpió bruscamente. Simplemente esperó a un lado hasta que Mercedes, con la madurez que la había convertido en la columna de su familia, se separó y se puso de pie. «Estamos listas», dijo con voz temblorosa pero decidida. Nahuel asintió con respeto. Se volvió hacia Rodrigo, quien finalmente logró ponerse de pie, sus piernas temblando bajo su peso. «Rodrigo Mendoza», dijo el guerrero apache, «te doy mi palabra de honor que tus hijas estarán seguras conmigo. Aprenderán las costumbres de mi pueblo, pero no olvidarán las suyas. Sabrán que su padre las amó tanto que dio todo lo que tenía para mantenerlas unidas». Rodrigo no pudo responder, simplemente asintió, las palabras atascadas en su garganta como piedras. Nahuel hizo una señal a sus compañeros, quienes trajeron 3 caballos. Ayudó a cada niña a montar con paciencia y gentileza, asegurándose de que estuvieran cómodas y seguras. Mercedes subió con la espalda recta, negándose a mostrar el terror que la consumía por dentro. Soledad temblaba visiblemente, sus nudillos blancos aferrando las riendas. Esperanza simplemente lloraba en silencio, su muñeca apretada contra su pecho. «Espera». La voz de Rodrigo los detuvo antes de que partieran. Corrió hacia su casa, que quedaba a pocos pasos de la plaza, y regresó con algo envuelto en un paño. Lo desenvolvió frente a las niñas. Era el chal de su madre, de lana fina tejida con patrones delicados, el único objeto de valor que Catalina había traído de su propia familia. «Llévense esto», dijo con voz rota, ofreciéndoselo a Mercedes, «para que recuerden que fueron amadas, para que sepan que su madre las está cuidando desde donde esté». Mercedes tomó el chal con manos temblorosas y lo envolvió alrededor de sus hombros. El aroma tenue de lavanda, el perfume favorito de su madre,
aún permanecía en las fibras. Cerró los ojos, inhalando profundamente, aferrándose a ese último pedazo de hogar. Nahuel montó su propio caballo, un semental negro con una estrella blanca en la frente. «Es hora de partir», dijo suavemente. «El camino es largo y debemos llegar antes del anochecer». La pequeña procesión comenzó a moverse. Rodrigo los siguió a pie durante los primeros pasos, luego los primeros metros, luego hasta el límite del pueblo, incapaz de detenerse, incapaz de dejarlas ir. Finalmente, sus piernas simplemente se negaron a continuar. Se detuvo en medio del camino polvoriento, observando cómo las tres figuras pequeñas se alejaban montadas en caballos apaches, escoltadas por guerreros que su cultura le había enseñado a temer. Mercedes se volvió una última vez. Levantó una mano en despedida. Rodrigo levantó la suya, el gesto más doloroso de su vida. Y entonces desaparecieron detrás de una colina, y el polvo del camino se los tragó como si nunca hubieran existido. Rodrigo se quedó ahí parado durante horas, hasta que el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron sobre la tierra. La gente del pueblo pasaba a su lado, algunos con lástima, otros con juicio, pero nadie se detenía. Estaba completamente solo, como había estado desde la muerte de Catalina, solo que ahora la soledad era absoluta y definitiva. Cuando finalmente regresó a su casa vacía, se sentó en el suelo de tierra y lloró como no lo había hecho desde que era niño. Lloró hasta que no quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío hueco donde alguna vez había latido su corazón. El sol descendía lentamente hacia el horizonte cuando la pequeña caravana abandonó los últimos rastros de San Miguel del Desierto. El paisaje cambió gradualmente. Las casas de adobe fueron reemplazadas por matorrales espinosos. Los caminos marcados por carros dieron paso a senderos apenas visibles que solo ojos entrenados podían seguir. Era un mundo completamente diferente, y las tres hermanas lo sentían con cada paso de sus caballos. Mercedes cabalgaba adelante, su espalda recta, pero sus manos aferradas a las riendas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Detrás de ella, Soledad intentaba ser valiente, pero las lágrimas seguían rodando silenciosamente por sus mejillas. Esperanza, montada en el caballo más pequeño y manso, había dejado de llorar por puro agotamiento, su cuerpecito meciéndose con el movimiento del animal mientras abrazaba su muñeca. Nahuel cabalgaba a su lado, no delante como un captor, sino junto a ellas como un guardián silencioso. Sus compañeros, tres guerreros apaches de rostros curtidos y ojos atentos, mantenían una distancia respetuosa, hablando entre ellos en voz baja en su lengua nativa. Ocasionalmente, uno de ellos miraba hacia las niñas con expresiones que no eran de crueldad, sino de curiosidad, compasión. Después de 2 horas de viaje en silencio, Nahuel levantó una mano. «Descansaremos aquí», anunció en español, señalando una pequeña arboleda donde un arroyo cantaba entre las rocas. Los guerreros desmontaron con movimientos fluidos y comenzaron a preparar un campamento improvisado. Mercedes ayudó a sus hermanas a bajar de los caballos, sus piernas temblorosas después de tanto tiempo montando. Se agruparon juntas bajo la sombra de un mezquite, observando con cautela mientras los hombres encendían un pequeño fuego y sacaban provisiones. Nahuel se acercó con 3 cantimploras de agua y algo envuelto en hojas de maíz. Tamales todavía tibios. Se arrodilló a una distancia prudente y les ofreció la comida. «Deben tener hambre», dijo con voz suave. «Es un viaje largo. Necesitan comer». Mercedes tomó la comida con manos vacilantes, inspeccionándola con desconfianza. Nahuel notó su duda y sonrió levemente, un gesto triste que no llegaba a sus ojos. «No está envenenado, si eso es lo que temes. Los compré en el mercado esta mañana, de la misma vendedora donde tu padre solía comprar».
La mención de Rodrigo hizo que Mercedes se estremeciera. Desenvolvió uno de los tamales y lo partió en 3 pedazos, dándole los más grandes a sus hermanas antes de tomar un bocado del suyo propio. Estaba delicioso, pero el sabor se perdía en la amargura del momento. ¿A dónde nos llevas?, preguntó Mercedes finalmente, su voz tensa pero firme. A mi campamento, respondió Nahuel, sentándose sobre una roca cercana. Está en las colinas, a mediodía de viaje desde aquí. Mi gente te recibirá con respeto. ¿Tu gente?, repitió Soledad con voz pequeña. ¿Los apaches? Nahuel asintió. Sí, somos una banda pequeña, familias mayormente, ancianos, mujeres, niños. Los guerreros son pocos porque muchos han muerto en las guerras con los mexicanos y los americanos. ¿Y qué harás con nosotras?, preguntó Mercedes, la pregunta que todas temían hacer. El rostro de Nahuel se oscureció, no con ira, sino con dolor. Lo que prometí, mantenerlas juntas, darles un hogar donde no las separen, donde no las vendan de nuevo, donde puedan vivir con dignidad. ¿Y a cambio?, insistió Mercedes, porque había aprendido que en el mundo nada era gratis. A cambio, Nahuel respiró profundamente. Me permitirán ser el padre que ya no puedo ser para mi propia hija. No exijo amor, no exijo lealtad ciega. Solo quiero que el oro que ahorré para mi familia fallecida sirva para salvar a otra. El silencio que siguió fue roto solo por el crepitar del fuego y el murmullo del arroyo. Era una verdad tan cruda, tan honesta, que las 3 niñas se quedaron sin palabras. Este hombre no era el monstruo que habían imaginado. Era alguien tan roto como ellas, buscando redención en un mundo que no perdonaba. Mi madre murió, dijo Esperanza de repente, su vocecita cortando el aire. Todos se volvieron hacia ella. Murió cuando nací. Papá dice que fue mi culpa. No fue tu culpa, respondió Nahuel con firmeza, pero también con ternura. La muerte llega cuando quiere, no escucha razones. Mi esposa tampoco murió por culpa de mi hija. Murió porque el mundo es cruel y los hombres son más crueles todavía. Se levantó y caminó hacia el arroyo, arrodillándose para llenar las cantimploras. Sus compañeros lo observaban en silencio, con expresiones que mezclaban respeto y preocupación. Claramente, esta decisión de traer a 3 niñas mexicanas al campamento no había sido discutida previamente. Cuando cayó la noche, Nahuel les dio mantas tejidas con patrones coloridos y les señaló un espacio cerca del fuego, pero apartado de los hombres. «Duerman», dijo. «Yo montaré guardia esta noche». Las 3 hermanas se acurrucaron juntas bajo las mantas, compartiendo el calor de sus cuerpos como habían hecho incontables noches en su pequeña casa. Mercedes las abrazaba protectoramente, sus ojos abiertos mirando las estrellas que brillaban con una intensidad que nunca había visto en el pueblo. «Mercedes», susurró Soledad en la oscuridad, «¿vamos a estar bien?». Mercedes no respondió de inmediato. No quería mentirles, pero tampoco quería quitarles la única esperanza que les quedaba. «No lo sé», admitió finalmente. «Pero estamos juntas. Mientras estemos juntas, podemos sobrevivir cualquier cosa». Esperanza se aferró más fuerte a su muñeca, el chal de su madre envuelto alrededor de las 3 como un abrazo fantasmal. Y mientras el fuego crepitaba y Nahuel vigilaba en silencio contra la oscuridad, las 3 hermanas finalmente sucumbieron al agotamiento, durmiendo su primera noche lejos del único hogar que habían conocido. El sol apenas asomaba sobre las colinas cuando despertaron. Mercedes abrió los ojos y por un momento terrible no supo dónde estaba. Luego todo volvió: la subasta, el oro brillante, el último abrazo de su padre, el viaje nocturno. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo adolorido por dormir en el suelo duro. El campamento estaba despertando. Nahuel
Alimentaba el fuego mientras sus compañeros enrollaban las mantas y preparaban los caballos. Cuando notó que Mercedes estaba despierta, se acercó con un cuenco de madera lleno de atole tibio. «Buenos días», dijo simplemente. «Beban esto. Llegaremos al campamento en pocas horas». El atole estaba endulzado con miel silvestre y tenía un sabor que recordaba vagamente al que su madre hacía. Mercedes despertó a sus hermanas con suavidad y las tres compartieron el desayuno en silencio, observando cómo los guerreros apaches se movían con eficiencia practicada, borrando casi todo rastro de su presencia nocturna. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, coronaron una colina y Mercedes contuvo el aliento. Abajo, en un valle protegido por paredes de roca rojiza, se extendía el campamento apache. No era como había imaginado. No había salvajismo ni caos. En cambio, vio tiendas de piel ordenadas en círculos, fogones humeantes, niños corriendo entre las estructuras, mujeres trabajando en curtir pieles, ancianos sentados bajo sombras compartiendo historias. Era un pueblo. Diferente al suyo, sí, pero un pueblo al fin y al cabo. «Ahí está», dijo Nahuel con un tono que mezclaba orgullo y melancolía. «Mi hogar, ahora también el de ustedes». A medida que descendían por el sendero, la actividad del campamento se detuvo gradualmente. Uno por uno, los habitantes apaches levantaron la vista y vieron la procesión inusual, sus guerreros regresando con 3 niñas mexicanas. Los murmullos comenzaron a extenderse como ondas en agua quieta. Una anciana salió de una de las tiendas más grandes, su rostro surcado por 1000 arrugas que hablaban de sabiduría y tiempo. Sus ojos, sin embargo, eran agudos como cuchillos mientras evaluaba a las recién llegadas. Habló rápidamente en apache, su tono claramente cuestionador. Nahuel respondió con voz firme, señalando a las niñas y luego colocando su mano sobre su corazón. La anciana lo miró largamente, luego a las niñas, luego de vuelta a él. Finalmente asintió, aunque su expresión permanecía reservada. Se acercó a Mercedes, Soledad y Esperanza, caminando alrededor de ellas lentamente como quien inspecciona ganado. Pero sus manos, cuando tocaron suavemente los hombros de cada niña, eran gentiles. Habló de nuevo en apache, esta vez en un tono más suave. Nahuel tradujo: «Abuela Noche Clara dice que son bienvenidas mientras respeten nuestras costumbres y trabajen como todos. No hay lugar para la pereza aquí». «Sabemos trabajar», respondió Mercedes rápidamente, levantando el mentón con dignidad. «Mi madre nos enseñó bien antes de morir». La anciana pareció sorprendida de que Mercedes hablara con tal firmeza. Una sonrisa apenas perceptible tocó sus labios. Hizo un gesto para que las siguieran y las guió hacia una tienda situada entre las demás, ni muy cerca ni muy lejos del centro del campamento. Dentro había mantas, cuencos de barro, algunos utensilios de cocina y un pequeño espacio para dormir. No era lujoso, pero era limpio y funcional. La anciana señaló hacia afuera, donde otras mujeres trabajaban, claramente indicándoles que se esperaba que se unieran. Los días siguientes fueron un torbellino de adaptación. Las hermanas aprendieron rápidamente que aquí no había espacio para la debilidad. Las mujeres apaches trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, curtían pieles, cocinaban, cosían, recolectaban plantas medicinales, cuidaban a los niños. Mercedes fue puesta a ayudar con las pieles, un trabajo duro que le dejaba las manos en carne viva. Soledad ayudaba a recolectar leña y agua. Esperanza, siendo la más pequeña, quedó bajo el cuidado de otras niñas apaches que inicialmente la miraban con curiosidad y desconfianza. No todos eran amables. Había miradas duras, comentarios en apache que claramente no eran cumplidos. Una mujer joven que perdió a su hermano en un ataque de soldados mexicanos escupió a los pies de Mercedes cuando pasaba.
Otra le empujó deliberadamente mientras cargaba agua, haciéndola derramar el contenido de su cántaro. Pero había otros momentos. Una niña apache de la edad de Esperanza le ofreció compartir su comida. Un guerrero anciano asintió con aprobación cuando vio a Mercedes trabajar sin quejarse a pesar de sus manos sangrantes. Y Nahuel vigilaba desde la distancia, sin interferir demasiado, pero asegurándose de que nadie las lastimara seriamente. Una noche, 2 semanas después de su llegada, Mercedes estaba sentada fuera de su tienda, remendando una manta bajo la luz de la luna, cuando Nahuel se acercó. Se sentó cerca, pero no demasiado, respetando su espacio. «¿Cómo están?», preguntó simplemente. Mercedes no respondió de inmediato. Sus dedos seguían trabajando la aguja, puntada tras puntada. «Sobrevivimos», dijo finalmente. «Eso es más de lo que esperábamos». «¿Te arrepientes?». La pregunta la tomó por sorpresa. Levantó la vista hacia él, viendo su perfil recortado contra el cielo estrellado. «¿De qué?». «De venir aquí. No teníamos elección, pero…». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Prefiero estar aquí juntas que separadas allá. Al menos aquí nadie pretende que somos otra cosa que lo que somos». Nahuel asintió lentamente. «Mi esposa solía decir algo similar. Decía que la verdad, aunque duela, es siempre mejor que las mentiras bonitas. ¿Extrañas mucho tu familia?». No era una pregunta. Cada momento de cada día. Mercedes entendía eso. Ella también extrañaba a su padre, su casa, su pueblo. Pero había tomado una decisión esa noche bajo las estrellas. Si iban a sobrevivir, tenían que adaptarse. Tenían que encontrar una manera de pertenecer a este nuevo mundo sin olvidar completamente el antiguo. «Nahuel», dijo suavemente, «gracias por mantener tu promesa». Él la miró sorprendido, como si esas palabras fueran lo último que esperaba escuchar. No dijo nada, pero en la oscuridad, Mercedes vio el brillo de lágrimas no derramadas en sus ojos. 4 años pasaron como el viento sobre el desierto, constante pero transformador. El campamento apache había cambiado sutilmente, y en el centro de ese cambio estaban 3 jóvenes mujeres que ya no eran las niñas asustadas que llegaron aquel día. Mercedes, ahora de 18 años, se había convertido en una de las mejores curanderas del campamento, combinando las recetas de hierbas de su madre con los conocimientos medicinales apaches. Sus manos, que una vez se desgarraron curtiendo pieles, ahora sanaban heridas y calmaban fiebres. Hablaba apache con fluidez, aunque su español nunca se desvaneció. Era un puente entre 2 mundos, respetada por ambos. Soledad, de 15, había encontrado su vocación en las historias. Se sentaba con los ancianos apaches y aprendía sus leyendas. Luego las escribía en español en cuadernos que comerciantes le traían. Estaba creando algo único, un registro de 2 culturas entrelazadas, preservando conocimientos que de otra manera se perderían con el tiempo. Y Esperanza, de 12 años, ya no era la niña que lloraba aferrándose a su muñeca. Seguía llevando el chal de su madre, pero ahora tejía sus propias mantas con patrones que mezclaban diseños mexicanos y apaches. Era la favorita de los niños del campamento, contándoles cuentos en ambos idiomas, enseñándoles canciones que su madre le había cantado. Nahuel las observaba crecer con un orgullo silencioso que llenaba el vacío donde alguna vez estuvo su corazón roto. No las llamaba hijas en voz alta, pero todos en el campamento sabían que las protegía como tales. Les enseñó a montar como apaches, a rastrear, a leer las señales del desierto, y ellas, a cambio, le enseñaron a reír de nuevo, a encontrar esperanza en los amaneceres, a creer que la vida podía continuar después de la pérdida. Una tarde de primavera, cuando las flores del desierto pintaban el valle de colores imposibles,
Un jinete solitario apareció en el horizonte. Los centinelas lo detuvieron, pero el hombre insistió en que venía en paz. Traía un mensaje para Nahuel. Era a Rodrigo. Los 4 años habían sido crueles con él. Su cabello, antes salpicado de gris, ahora era completamente blanco. Su rostro estaba más delgado, marcado por surcos profundos de sufrimiento. Pero sus ojos ardían con una necesidad desesperada. «Vengo a verlas», dijo con voz quebrada cuando Nahuel salió a su encuentro. «Solo verlas. Necesito saber que están bien, por favor». Nahuel lo estudió largamente. Podría haberlo rechazado. Podría haber sido cruel, pero recordó su propio dolor, su propia desesperación, y asintió. «Esperarás aquí. Les preguntaré si quieren verte». Mercedes fue la primera en enterarse. Su rostro palideció al oír el nombre de su padre. Las emociones chocaron dentro de ella. Amor, ira, perdón, resentimiento. Miró a sus hermanas, que la observaban con ojos llenos de preguntas. «Es nuestra decisión», dijo Soledad con suavidad. «Nahuel nos lo está preguntando, no ordenando». «Yo quiero verlo», susurró Esperanza. «Quiero que vea que estamos bien, que no nos rompimos». Y así, bajo el árbol donde Rodrigo esperaba con el corazón en la garganta, las 3 hermanas aparecieron. No corrieron hacia él. Caminaron con la dignidad de las mujeres en que se habían convertido, vestidas en una mezcla de ropas mexicanas y apaches, con el cabello trenzado al estilo tradicional apache, pero con cintas que su madre habría reconocido. Rodrigo cayó de rodillas al verlas, sollozando abiertamente. «Mis niñas, mis hermosas niñas». Mercedes se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos, como había hecho aquella última noche en su casa. «Papá», dijo suavemente en español. Luego repitió la palabra en apache para que Nahuel entendiera. «Estamos bien». «Te fallé», gimió Rodrigo, las mismas palabras que había dicho 4 años atrás. «No». Mercedes sacudió la cabeza con firmeza. «Nos salvaste, nos mantuviste juntas». Y ese hombre, señaló a Nahuel, quien observaba desde una distancia respetuosa, cumplió su promesa, nos dio un hogar, nos dio dignidad, nos dio la oportunidad de convertirnos en quienes estábamos destinadas a ser. Rodrigo levantó la vista hacia Nahuel y entre los 2 hombres pasó algo que no necesitaba palabras. Un entendimiento, un respeto, el reconocimiento de que ambos habían amado a estas niñas de la única manera que pudieron. La reunión duró hasta el anochecer. Rodrigo escuchó sus historias, vio sus manos hábiles, escuchó sus risas, y cuando llegó el momento de partir, abrazó a cada una con la certeza de que, aunque las había perdido en un sentido, en otro más profundo las había salvado. «¿Volverás?», preguntó Esperanza. «Si ustedes lo permiten», respondió Rodrigo. «Siempre serás bienvenido», dijo Mercedes, y era cierto. Años después, los comerciantes llevarían historias de ese campamento apache donde 3 hermanas mexicanas vivían no como esclavas, sino como familia. Hablarían de cómo sus habilidades curativas salvaban vidas, cómo sus historias preservaban culturas, cómo sus risas unían mundos que la guerra había separado. Y cuando preguntaban cómo llegaron allí, la respuesta era siempre la misma. Por el amor de 2 padres rotos que encontraron redención en la compasión, porque algunos sacrificios no destruyen, transforman, y algunas familias no nacen de la sangre, sino del oro entregado con corazón puro. En un mundo dividido por el miedo y los prejuicios, 3 hermanas aprendieron que la familia verdadera se construye con respeto, trabajo y amor incondicional. Rodrigo tomó la decisión más difícil de su vida, pero fue Nahuel quien transformó esa tragedia en esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te conmovió? Y si llegaste hasta aquí, escribe familia verdadera
para que sepa que tú también crees en la redención a través del amor. No olvides que en las tarjetas encontrarás más historias emocionantes que te harán suspirar. Gracias por ser parte de este viaje.